Buenos días y bienvenidos a la quinta edición de Corriente Cultural 2004, aquí en HITN, el canal que nunca... Exactamente, mi nombre es Frank Rodríguez, hola, ¿cómo están? Hoy los voy a estar acompañando en un programa muy interesante. Como saben ustedes, en los otros programas, este es el último programa de la serie del 2004. Y en los otros 4 que tuvimos, investigamos y exploramos la bachata, su pasado, su presente, su futuro, los elementos, diferentes elementos culturales que nuestros pueblos latinoamericanos traen acá. También exploramos el interesante y fascinante mundo de las botánicas y de las hierbas medicinales. Hoy le toca el turno a una comunidad de la cual no se escucha mucho, pero que está creciendo mucho en este momento. Creo que, según las cifras que me dijeron, hay 350.000 acá en la ciudad de Nueva York. Estoy hablando de la comunidad guatemalteca y algo que ellos exportaron a la ciudad de Nueva York. Vamos a estar hablando del Cristo Negro de Esquipulas, también conocido como el Señor Negro de Esquipulas. Así que antes de eso quisiera darle la bienvenida a nuestra invitada especial que nos va a ayudar a explorar este fascinante tópico. Ella es la profesora de John Jacob de Estudios Puertorriqueños, Marcia Esparza. Un aplauso para ella. Gracias. Gracias por estar acá con nosotros en este programa. Y por supuesto queremos darle la bienvenida a ustedes, que sin ustedes por supuesto no existiría este programa. Hoy tenemos con nosotros a los alumnos de la Escuela Intermedia número 117. Un aplauso para ustedes otra vez, que se sientan. Y a sus profes, Valentín Acabeo, Dulce Martínez y Joan Burgo, también ustedes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Un aplauso para ellos. Es evidente que cuando todos emigramos de nuestros países, siempre traemos algo, algún símbolo, algún elemento, así sea la comida, la música, nuestra cultura, para sentirnos mucho mejor en un país extraño en el que realmente no conocemos demasiado. Ese es el tema de hoy. Y para investigar un poco sobre eso, tenemos un segmento documental que quiero que todos ustedes presten mucha atención y lo vean, sobre Guatemala y sobre el Cristo Negro de Esquipula. Presten mucha atención. Cada cultura, cada grupo cultural, cuando emigra con todo su submundo, por así decir. Mi esposo fue el primero que emigró aquí a los Estados Unidos y después fui yo como una más de las que pasamos ilegalmente. Extraño todas mis costumbres, pero que tampoco no dejamos de mantenerlas acá lejos de nuestra Guatemala. La fe de Cristo Señor de Esquipulas aquí a nuestra iglesia la trajo la señora Julia Calderón hace como 13 años. Comenzamos primero con un cuadro, después nos donaron un Cristo pequeño y después pues ya pudimos traer la réplica de nuestro Señor de Esquipulas. La cultura viaja con una persona. La cultura es todo, ¿verdad? Pues la gente piensa que la cultura es baile o es pintura. No, la cultura es como tú piensas, lo que tú consideras sagrado, la comida que tú comes, ¿verdad? Que son todas partes de lo que te compone como una persona. Cuando te enfrentas con una realidad difícil, una realidad de nueva cultura, nuevo mundo, nuevas cuestiones sociales, ¿qué es lo que me da seguridad? Lo que yo tenía en mi pasado. Y una de las cosas que siempre el ser humano va a tener en su pasado va a ser su elemento religioso. Y tus hijos e hijas, llevando a ellas en procesión esta mañana. El Señor de Esquipulas es visitada no solamente el 15 de enero, que es el día de él, sino que en todo el año, pero especialmente el 15 de enero uno tiene que viajar como una semana de anticipación
para estar en misas, en procesiones. Que la parte religiosa pertenece a la cultura de nuestro país. Nosotros tenemos, la mayor parte son católicos, y tenemos la fe del Señor de Esquipulas. Ahí mira unos cientos de gente que van hincados, choteando su sangre en sus rodillas hasta los pies del Señor, y a veces la gente se conduele y les pone sus suéteres, sus delantales, las señoras se los quitan y se los ponen, ahí van en romería. Es una penitencia que le ofrecen al Señor por sus milagros. Es una cosa muy valiosa, muy bella. Es una fe, ¿va?, que uno le tiene. Esquipulas es un municipio que está en el departamento de Chiquibula, en las fronteras de San Salvador y Honduras. Fíjese que dice que allá apareció en un guayabal, ahí dice que lo halló el padre, y le dijo, y él dice que lo llevaba para la parroquia, porque antes no le habían hecho el templo tan grande como ahora. Lo llevaba el padre para la parroquia y siempre buscaba ahí, entonces allí le hicieron su templo. I've heard that it was like what was it again? It was like a miracle that it happened like that. That's what I heard. I don't really know. ¿Cuál es su origen? Según la tradición oral, sabe, cuando llegaron los españoles, encontraron a los indígenas. Ellos querían evangelizar al pueblo, pero ¿cómo hacían ellos para evangelizarlos, verdad? Entonces querían ponerles la imagen del Cristo y ellos se resistían. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en un yalo, que eran algodoneras, uno de los mozos vio entre las nubes un Cristo y salió gritando que había visto un Cristo y que parece que necesitaban que llegara el Cristo. Entonces llegaron de acuerdo con los españoles que sí, que iban a poner al Cristo, pero que no lo pintaran blanco, porque ellos no eran blancos, ellos eran de tez morena. La historia es muy linda, puesto que el Cristo era un color de madera regular, y con la misma devoción de la gente que iba hacia la basílica y prendía sus velas, el humo fue oscureciendo el Cristo. Desde entonces no se limpió más y quedó como la devoción del Cristo negro, el Señor Esquipulas. El ser humano necesita no solamente pensar, sino también ver, o sea, palpar, incluso también el hecho de la fe. Y por eso se utilizan estos iconos, estas imágenes, que les va a recordar la personalidad o la fe en la cual ellos profesan. ¿Cómo lo van a representar? De acuerdo a su mentalidad y a su forma de vida. En el caso concreto del Cristo de Esquipulas, van a presentar la figura de Cristo, pero de acuerdo a su mentalidad afroamericana, vamos a llamarlo de ese sentido. En lo personal mío, digo yo que fue un color que se hizo asimilar, como no menospreciando ningún otro color de raza, puesto que usted sabe que hay muchas partes donde anulan el color de la raza, ¿no? Entonces creo que fue un milagro que se haya quedado así. Y la gente nos pregunta, ¿por qué morenito? En el continente se da un fenómeno, sobre todo a partir de los 50, 60 primeros años, en que la población indígena, sobre todo en el Caribe, disminuye grandemente y se necesita mano de obra. Y es cuando empieza la traída de esclavos africanos. Por ejemplo, la figura supuestamente mítica de Bartolomé de las Casas, que tanto abogaba por la defensa del indio, pero no abogó en ningún momento por la defensa del negro. O sea, como pensando, sí, el indio tiene todos los derechos, y tiene todos los derechos, pero también el negro tiene sus derechos. Entonces, ¿qué ocurre cuando el negro se incorpora a la sociedad americana? Ve destruido toda su cosmovisión. ¿Sobre qué se apoya entonces para sobrevivir? Sobre el elemento religioso, que siempre va a ser un elemento muy común en todos los grupos migratorios. El racismo en nuestros países existe y se sigue manteniendo. Y creo que en este contexto, cuando está Martín de Porres, está un Dios negro, lo dividen en términos de eso es el campo sagrado y esta es la vida cotidiana. Que es cuando ya yo entro a la iglesia, yo pido perdón para todos los pecados que yo he hecho, ¿verdad? Y si hay un Dios negro, pues yo lo acepto, y lo que hay en la iglesia yo lo acepto. Ahora, cuando salga de esa puerta, yo sigo mi discriminación.
Todos sabemos que en los países latinos nadie quiere hablar de la discriminación, porque no solamente es sobre el negro, es también sobre las comunidades indígenas, ¿verdad? Que nadie quiere hablar de las comunidades indígenas. Latinoamérica, la mayoría todavía son las comunidades indígenas, y nadie habla de las comunidades indígenas, nadie quiere hablar del negro, ¿verdad? O si habla del negro, no, es mulato, es oscuro, es colorado oscuro, indio oscuro, lo que sea. No queremos hablar sobre las comunidades negras y las contribuciones negras. Pero ¿qué es lo que bailamos? Si no es merengue, ¿qué es salsa, música afrocubana? ¿Qué es el tambor negro? Recuerda que el emigrante, cuando tiene que salir del propio país, es como una mata, como un árbol que lo arrancamos y lo trasplantamos a unas circunstancias, a un terreno totalmente distinto del cual ha crecido. Como les decía, yo soy guatemalteco y bueno, me dediqué a trabajar, pero ya cuando me vi realizado, pensé en Guatemala. Dije, yo tengo que hacer algo por Guatemala. Yo le debo a Guatemala el hecho de haberme permitido haber nacido en Guatemala, mi origen. Y entonces el inmigrante empieza en su subconsciente más profundo a recordar y a enfrentarse. Y a recordar qué era lo que le daba seguridad en su país, qué era lo que le daba seguridad en su pueblo, en su entorno cultural, en la política, la religión. Viendo la necesidad, como le digo, en Guatemala, tal vez un 80% los guatemaltecos son devotos del Señor de Esquipulas. Al principio no existía la necesidad de traerles el Cristo de Esquipulas porque eran pocos los guatemaltecos, pero conforme fue pasando el tiempo, en la actualidad hay más de 350,000 guatemaltecos. Y cuando tú estás fuera de tu país, necesitas todas esas cosas que te hagan sentir completa, que te hagan sentir el calor de tu país, el calor de tu familia, el calor de tu comunidad. ¿Y cómo tú lo haces? Manteniendo o creando una comunidad fuera de la tuya, ¿verdad? Por eso es que aquí tú encuentras en Nueva York un barrio latino, un barrio chino, un barrio alemán, un barrio dominicano. ¿Por qué? Porque tú quieres sentir ese calor de tu país y de tu gente. Bueno, un excelente documental sobre Guatemala y sobre el Señor de Esquipulas, el Cristo Negro. ¿Qué les pareció el documental? ¿Interesante? ¿Aprendieron varias cosas de ahí? Sí. Por ejemplo, vamos a hacerle quisiera que ustedes hagan la primera pregunta del programa a la profesora, partiendo de lo que vieron en el documental. ¿Qué pregunta tienen ahora para hacerle, por ejemplo, a la profesora? ¿Cuál es tu nombre primero? Muy bien. ¿Por qué cuando las personas emigran llevan su cultura y por qué es tan importante? Porque los guatemaltecos, como vimos en el video, trajeron su cultura aquí a Estados Unidos. ¿Por qué es que la traen y por qué es tan importante? Excelente. ¿Por qué piensas tú, por ejemplo, antes de que conteste la profesora, por qué piensas tú que eso lo hacen? Porque es una forma de ellos sentirse bien que están en su país y recordar su cultura. Muy bien. ¿Profesora? Bueno, antes que todo, muchas gracias por invitarme acá al programa. Un placer tenerla aquí. Muy contenta de estar con todos ustedes. Y bueno, mira, yo creo un poquito para poner en contexto, ¿no? La inmigración guatemalteca es una inmigración relativamente nueva. En relación a ustedes, por ejemplo, que la mayoría son del Caribe, de Puerto Rico o la República Dominicana, la inmigración guatemalteca viene de los años 80 y ha crecido a través de los años hasta ahorita. Y es importante entonces ver cómo esta población reproduce lo que ellos consideran importante como un valor espiritual, ¿verdad? Lo que nos da apoyo, la espiritualidad nos da apoyo cuando nos sentimos solos, cuando sentimos que no conocemos a nadie en este país o en esta ciudad. Vamos a una iglesia y el Cristo Negro es algo que nosotros podemos reconocernos a nosotros mismos. Por eso el Cristo Negro es tan importante, porque la población guatemalteca es en la mayoría población indígena, no es blanca.
¿no? Entonces por eso el Cristo Negro los representa a ellos mismos y a nosotros también, a todos los latinos en general. Pero a mí me gustaría conocer un poquito de ustedes, dentro de sus comunidades, si hay algo parecido al Cristo Negro. Sí, dentro de la comunidad dominicana, me parece hondureña por ahí, puertorriqueña también. Sí. Ustedes nos cuenten un poquito, a ver. Mi nombre es Oliver Vázquez. Yo vine de Santo Domingo hace como 10 meses. Lo que quiero decir es que mi padre, Ramón Vázquez Cruz, él tenía un altar en Santo Domingo. Entonces, él creía en San Elías y San Miguel. Entonces, él dijo que San Elías era el rey del cementerio, como era negro. Entonces, eso él lo adoptó de su padre. Yo no sé si... Yo como que no creo mucho en eso, pero... Tienes tu ideología, pero ¿qué piensas tú de eso, por ejemplo, del lado cultural, por ejemplo, de eso, no? Yo pienso que eso es como una costumbre que una persona tiene, como que cree en algo. Como mi padre, que cree mucho en San Elías, que es rey del cementerio, que cuida todos los muertos. Él tiene un grupo de palo que canta, él es el dirigente. Ah, mira. Qué interesante. ¿Qué piensas de Pero eso? tú piensas, San Elías, que tú estás mencionando, ¿es negro? Es negro. ¿Y tú por qué crees que tu padre tiene esa devoción con este santo negro? Yo pienso porque su padre era también creyente en eso. Yo pienso que va por tradición. Ajá, que va por tradición. Yo no sé si el papá de mi padre creía mucho en eso también. Yo pienso. Qué interesante. Bueno, podríamos trazar un paralelo, ya que salió la pregunta esa de otro símbolo negro también. ¿Cuál es el paralelo? Por ejemplo, esto es el señor de Esquipula, que se le dice el Cristo Negro de Esquipulas. ¿Por qué podemos investigar o explorar un poco el hecho de las diferentes leyendas que existen alrededor de por qué este Cristo es negro? Sí, mira, es interesante precisamente porque Guatemala es un país que tiene 23 etnias, es decir, es un país muy rico culturalmente. Son 23 grupos étnicos que visten de una manera distinta, hablan un lenguaje distinto. Ahora, en la región donde nació el Cristo Negro es la región de los Chortí. Este grupo indígena es de tez precisamente de color de piel más oscura y ellos querían, estamos hablando de varios siglos atrás, no estoy hablando de 20 años atrás, estoy hablando de por lo menos 500 años atrás, ¿verdad? Cuando llegaron los conquistadores acá, los españoles, y conquistaron esa región. Lo interesante es que cuando los Chortí en esa época hacen este pedido de tener un Cristo que los reflejara a ellos mismos, hoy en día en Guatemala este grupo Chortí está básicamente desapareciendo. Sin embargo, el Cristo Negro ha, ¿cómo te explico? Ha cruzado las fronteras de los Chortí para alcanzar todo Centroamérica, y la gente entonces de Centroamérica, y escucho por ahí también de Europa, viene a ver el Cristo Negro en la región de los Chortí. Y a mí me gustaría nuevamente preguntarles a ustedes qué es lo que ustedes han traído hasta acá, que de cierta manera dentro de la espiritualidad, vamos a hablar de la espiritualidad porque creo también que ya han tenido programas sobre la bachata, la música y todos esos otros elementos que dijimos echamos todos en una maleta, ¿verdad? Y traemos. Dentro de la espiritualidad, sí, de la República Dominicana como San Elías, o de Honduras, o de Puerto Rico, o de México, ¿qué otros elementos ustedes conocen dentro de sus familias que ustedes se sientan identificados? Exacto. ¿Qué puede ser? Mi nombre es Pedro Flores y yo creo que está bien que cada cultura tenga, o sea, una imagen que los distinga, que los una, porque yo soy de México y, o sea, a los mexicanos nos une mucho la Virgen María, que es Virgen de Guadalupe, que es la Virgen Morena. Sí. Aquí en Nueva York hay una asociación que se llama Tepeyac, que une a México y a Nueva York por una carrera de la antorcha que llevan unas pinturas y cuadros de la Virgen, y
y todo mexicano que ve pasar a la Virgen se siente identificado con todos, o sea, nos une. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, que tú puedes ver en una procesión de la Virgen de Guadalupe que puede llevarse a cabo en México y una que se puede llevar a cabo acá en la ciudad de Nueva York? Aquí, como en Estados Unidos, cada mexicano que ve a la antorcha se siente como en casa, viendo que todavía hay personas que se unen por un cuadro. ¿Es importante tener estas figuras negras? ¿Es importante como símbolo de unidad, como tú dices, o no importa de qué color sean? ¿Qué piensan ustedes? A mí me interesa mucho conocer la opinión. Sí. A ver aquí. Mi nombre es Joel Santana y yo pienso que sí es importante porque así uno puede, los que son de piel negra y piel clara, se pueden sentir mejor los negros porque no se van a sentir despreciados o se van a sentir humillados porque existe mucha gente que tiene el racismo. Entonces desprecian a las otras personas. Eso quiere decir que puedes conectar mejor a un Cristo que tenga tu color de piel, básicamente. Sí, acá también tenías tú, querías decir preguntita algo. Por acá. Sí. Y allá también. Yo pienso que eso no importa el color, porque la religión no importa el color de Cristo, sino lo que importa es que uno lo adore y que uno le pida. Exactamente. Por eso yo digo que si es color negro, uno puede adorar a un Cristo de color negro, no tiene nada que ver a un cierto color blanco. Si nos remontamos nuevamente 500 años atrás, al momento de la conquista, a mí me parece que sí pudo haber existido este reconocimiento de que era necesario tener un Cristo negro, ¿no? Yo pienso que en ese momento, en el momento de la colonización, en el momento del encuentro de estas dos culturas, la población indígena sí reconoció que el colonizador era de otra raza. Entonces yo creo que en ese momento sí existió una demanda. Ahora, 500 años después, yo creo que necesitaríamos más estudios. Me encantaría ver más estudios sobre si hay un reconocimiento de estas diferencias, como acá esta alumna tan brillantemente comentaba, si es importante o no, y si la población indígena de este sector reconoce estas diferencias como importantes dentro de su valoración espiritual. Exactamente. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta de los estudiantes que quieren hacer? Acá, a ver, por ahí a la esquina. ¿Tu nombre, por favor? Pedro Martínez. Pedro, ¿cuál es tu pregunta? Que yo quiero decir que a la iglesia que yo voy, ahí no se manifiesta ningún tipo de Cristo negro, pero ahí van de todas las razas, ahí van mexicanos, guatemaltecos, de todas las razas, y no se manifiesta un tipo de Cristo negro. A medida que veamos más inmigraciones y grupos que vengan de Latinoamérica, vamos a hablar de Latinoamérica en este sentido, ¿verdad? Vamos a ver también nuevas manifestaciones y más manifestaciones distintas. No, y hay que estar abiertos a que estas manifestaciones son nuevamente un reflejo de la que a nosotros nos ayuda a sentirnos con más apoyo acá, no tan solos quizás, ¿no? Exacto. Como decía también esta profesora también en el documental, en Latinoamérica hay muchos países que todavía tenemos gran población indígena de estas grandes civilizaciones, las mayas, las aztecas, las incas, todavía tenemos gran población indígena en Guatemala, en Perú, en Bolivia, y lamentablemente vemos con mucha pena pues de que hay un deterioro de estas comunidades, de estas poblaciones, que tenemos que estar nosotros acá muy conscientes para poder entonces manejarnos de cierta manera y exigir que se proteja estas poblaciones que son las poblaciones originarias, como se les llama. Están un poco en peligro de extinción, por así decirlo. Son muchas las causas y quizás en algún otro programa. Sí, porque eso es para, evidentemente, ¿no? es para otro programa, además no tenemos tanto tiempo en esto. Pero ¿qué le pareció el grupo de estudiantes que trajimos hoy yo no al tengo, estudio? ¿No? Como te comentaba antes del programa, no tengo mucha oportunidad de compartir con gente más tan joven, ¿no? Y ha sido realmente un placer. Primero quisiera agradecerle, estamos llegando al final de este programa y al final de esta serie Importando Nuestra Cultura acá en HITN, el canal que educa.
Muy bien. Y a pesar de que este es el último programa, quisiera invitarlos para que estén pendientes a nuestra próxima serie. Los temas todavía no se los podemos decir, eso queda pendiente. Pero sí lo que le podemos decir es muchísimas gracias a nuestra invitada especial, la profesora Marcia Esparza, por estar acá con nosotros en HITN, y a los alumnos de la Escuela Intermedia número 117. Un aplauso para ustedes. Y a ustedes en sus casas, gracias por haber estado con nosotros en esta serie Corriente Cultural 2004, importando nuestra cultura, y como les dije anteriormente, nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias.